Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. Coordinación General de Formación, Profesionalización y Actualización Docente. Dirección de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Manual de Estrategias de Intervención en el Aula para Alumnos con Trastornos del Lenguaje y Comunicación. Semestre tercero. Formación. Licenciatura en Inclusión Educativa Docente. Ana Marta Reyes Álvarez. Curso, Estrategias de Intervención en el Aula para Alumnos con Trastornos de Lenguaje y Comunicación. Índice. Introducción 2. Practicando sonidos, construyendo confianza. Elementos del diagnóstico escolar. Batería de la evaluación de la lengua española, BELE. Protocolo de aplicación de la escala de articulación. Protocolo de calificación de la escala de articulación. 3. 5, 6, 7, 10 imágenes para la prueba BELE. Escala de articulación. Análisis de los fonemas por palabras. 13, 14 Exploración de la competencia comunicativa. Escala de articulación para niños con problemas de lenguaje. Atención a niños con problemas de lenguaje. Retraso del lenguaje y del trastornos específico del lenguaje. Tablas de niveles de competencia comunicativa. Estrategias de intervención para alteraciones en retrasos del lenguaje y trastorno específico del lenguaje, considerando el DUA y adecuaciones curriculares. Dislalia. 19, 22, 24, 27, 29, 40. 40. Disglosias, disfonías. 46, 55. Disfemias. 64. Trastornos de la comunicación, social o pragmático. Experiencia de intervención docente. Evaluación del habla y lenguaje. 72, 80, 80. Conclusiones. 87. Referencias. 88. Introducción. Practicando sonidos, construyendo confianza. La intervención de ese día estaba centrada completamente en el lenguaje. Habíamos avanzado en identificar algunos fonemas, pero todavía se le dificultaba diferenciarlos y producirlos de forma clara. Por eso preparé un conjunto de tarjetas con imágenes simples y palabras que resaltaban el sonido que queríamos trabajar. La sesión sería individual, para poder observar con cuidado cada intento, cada duda y cada logro. Nos sentamos frente a frente. Coloqué las tarjetas sobre la mesa y él las observó con curiosidad. Le expliqué que ese día practicaríamos sonidos, que no tenía por qué sentirse presionado y que yo estaría guiándolo en cada uno. Asintió, aunque noté un poco de nervios al inicio. Comenzamos con el primer fonema. Yo lo pronuncié lentamente, exagerando ligeramente el movimiento de labios y lengua para que pudiera imitarlo. Él me miró con mucha atención y después intentó reproducirlo. No lo interrumpí, simplemente le dije que lo estaba haciendo bien y que lo intentáramos otra vez. Pude notar cómo analizaba mi boca antes de pronunciarlo. Esa concentración, tan propia del trabajo individual, me hizo sentir que estábamos avanzando, aunque fuera poco a poco. Tomó la primera tarjeta. Era una imagen sencilla que reforzaba el fonema. La observó unos segundos y luego trató de decir la palabra. Tartamudeó un poco, se detuvo, respiró, y volvió a intentarlo. Esta vez el fonema salió mejor. Le sonreí, reconociendo su esfuerzo. Él devolvió una sonrisa pequeña, pero sincera. Seguimos con otras tarjetas, una por una. Repetíamos el fonema, luego la palabra, y finalmente la relacionábamos con la imagen. Él volvía a imitarlo, cada vez con más precisión. 1. Hubo un momento importante cuando realizó un fonema que en sesiones anteriores le costaba demasiado. Lo dijo casi perfecto. Lo miré y le dije, ¿escuchaste cómo te salió? Muy bien. Él se enderezó un poco en la silla y repitió el sonido sin que yo se lo pidiera. Ese pequeño gesto me permitió ver que estaba ganando seguridad. La intervención duró lo necesario para no cansarlo. Antes de terminar, elegimos juntos la tarjeta con la que había trabajado mejor, y él mismo dijo que quería seguir practicando ese sonido. Al guardar las tarjetas pude reflexionar sobre lo que había pasado. Más que sonidos, ese día trabajamos confianza. Su disposición para imitar, su paciencia para corregirse y su esfuerzo constante me recordaron la importancia del trabajo individual. No fue un cambio enorme, pero sí un paso firme. A veces, en el trabajo docente, los avances más pequeños son los que más cuentan. 2. Elementos del diagnóstico escolar. ¿Qué es lo que se diagnostica en el lenguaje escolar? Se diagnostican dificultades en comprensión, expresión, vocabulario, pronunciación, narración y uso social del lenguaje. ¿Qué entienden por evaluación y por diagnóstico escolar? La evaluación es observar y valorar cómo el alumno usa el lenguaje en la escuela. El diagnóstico es identificar con detalle las dificultades y sus causas. ¿Quiénes son las personas que realizan el diagnóstico escolar del lenguaje? Docentes, maestros de audición y lenguaje, orientadores, psicólogos y con apoyo de la familia. ¿Cómo se realiza un diagnóstico? Con observaciones, entrevistas, cuestionarios, pruebas de lenguaje y análisis de muestras orales y escritas.
3. Batería de la evaluación de la lengua española, BELE. Escala de articulación. A continuación se presenta un extracto de la escala de articulación en la que solo se consideran elementos para la interpretación cualitativa, por lo que se hicieron algunas adaptaciones de los formatos originales. La equivalencia de fonemas y grafías, letras, fonemas grafías PPTTKQC, antes de A, O, U, K B grande D D G G, antes de A, O, U, GU, antes de E, I, SSC, antes de E, I, ZX, como en Xochimilco, FFXJG, antes de E, I, CHX, como en Jalapa CHILLMMNNNNLLRRRRR excepto en inicial de palabra, RR, entre vocales, R, inicial de palabra, AEII, como en estoy, OUU. 4. Protocolo de aplicación de la escala de articulación. Esta escala consta de 2 ejemplos y 63 reactivos calificables. Se explorarán los fonemas del español en las siguientes posiciones: inicial, intervocálica y final, así como en diptongos, grupos consonánticos heterosilábicos, grupos consonánticos homosilábicos y en combinaciones de 3 consonantes. Además, en 2 reactivos se evalúa la producción de palabras polisilábicas. Material carpeta con 65 láminas, 2 ejemplos y 63 reactivos. Protocolo de aplicación. En este manual, protocolo de calificación grabadora cinta para grabar esta escala se aplica a niños de 3 a 6 años, o mayores si así se requiere. Descontinuación edades. Esta escala no se descontinúa. Instrucciones. Se enciende la grabadora y se dice al niño lo siguiente: te voy a enseñar unos dibujos y te voy a decir algo para que tú lo completes. Se le muestra la lámina del ejemplo 1. El examinador dice, la niña está jugando con la muñeca. Se espera a que el niño conteste, muñeca. Si no lo hace, el examinador señala la muñeca y le pregunta, ¿qué es esto? Si aún con esta ayuda no contesta, se busca que diga la palabra de manera espontánea dándole características más específicas como, es con lo que juegan las niñas. Si a pesar de esto el niño no dice la palabra, el examinador se la dice y le pide que la repita. Al decir la palabra, respuesta, el examinador deberá producirla sin separarla en sílabas, y sin enfatizar ningún fonema. Se muestra la lámina del ejemplo 2. El examinador dice, el niño está jugando con el camión. Se espera a que el niño conteste camión. Si no lo hace, se sigue el mismo procedimiento que en ejemplo 1. Cuando el niño diga sinónimos, por ejemplo, nena y trailer respectivamente, se debe insistir preguntándole, ¿de qué otra forma se llama?, ya que lo que se explora es un determinado fonema y no el léxico. Si después de haber aplicado estos ejemplos, el examinador considera que el niño no ha comprendido la tarea, se pueden utilizar las mismas láminas diciéndole otros enunciados pertinentes, como por ejemplo, la niña está sentada en una silla, o este es un niño. Si el niño contesta por ejemplo, la muñeca o el camión, es decir, el artículo más la palabra que se solicita, el examinador le pedirá que repita únicamente la palabra, repite, muñeca o repite, camión. Esto es importante para que durante la 5. Esta corrección se hace, en caso de ser necesario, a lo largo de toda la escala. Cuando el examinador considere que el niño ya entendió la tarea, se comienza la aplicación de la escala. En este momento es recomendable que el examinador revise que la grabadora esté funcionando adecuadamente. Durante la aplicación, el examinador no necesita hacer ninguna anotación, puesto que esta escala no se descontinúa y las respuestas serán transcritas posteriormente de la grabación. Indicaciones para el alumno y respuestas esperadas. Fonema posición reactivo respuesta 1, N intervocálica esta es una mano 2, T intervocálica esta es un pato 3, L4, M intervocálica está prendida la esta es una vela cama 5, P6, U inicial el perro está jugando con, un este es el número palo 17, K8, B grande intervocálica inicial esta es una nariz y esta es una sacamos la leche de las boca vacas 9, T inicial esta es una taza 10, M inicial esta es una mesa 11, I inicial el papá está abrazando a su hijo, 12, y 13, P intervocálica el niño está comiendo para escribir usamos un pollo lápiz 14, CH 15, A inicial este es un los pájaros tienen chupón a las 16, F 17, K intervocálica inicial tiene los ojos de color el ratón está comiendo café queso 18, B grande intervocálica a veces vemos nubes 19, y 20, O inicial esta es una este es un llave ojo 21, N final este es un avión 22, N inicial aquí no es de día, es de noche 23,
G24, S inicial este es un esta es un gato silla 25, CH intervocálica el niño está tomando un vaso con leche 26, D inicial esta es una mano y este es un dedo 27, S28, F intervocálica inicial este es un edificio y esta es una este es un casa foco 29, UA diptongo se está tirando el agua 30, X31, Ñ intervocálica los zapatos están en la se le rompió la caja uña 32 barra oblicua IE 33, G diptongo intervocálica estos son unos de las naranjas sacamos el pies jugo. 34, L final se está metiendo el sol. 6. 35, S36, UE37, NG38, X39, E40, L41, D42, 43, UE44, SK45, LS46, EI47, B grande L48, PL49, R fonema 50, R51, KL52, FL53, 54, RR55, AU56, KR57, RR58, RT59, B grande R60, GR61, TR62, MB grande R63, STR7. Final diptongo heterosilábico inicial intervocálica posilábica diptongo heterosilábico diptongo homosilábico intervocálica posición final homosilábico polisilábica intervocálica diptongo homosilábico inicial heterosilábico homosilábico tres consonantes. Esta es una nariz el perro se está comiendo el hueso este es un chango la niña está lavando los trastes con agua y con este es un jabón elote en la noche se ve la luna me gusta jugar con los dados está contento el ábrela este es un payaso puerta. Pescado esta es una bolsa este es un peine este conejo no es negro es la comida se sirve en un blanco plato este un toro reactivo respuesta este es un collar estos son martillos y estos son clavos la señora está viendo las flores mírala en mi casa. Tengo un mariposa perro el pajarito viven en su esta es una jaula cruz esta es una reloj tortuga esta es una yo quiero la muñeca más bruja grande va pasando el tren el señor trae un sombrero de noche se ven la luna y las estrellas. Protocolo de calificación de la escala de articulación. Se transcriben de la grabación al protocolo de calificación las respuestas que no coincidan exactamente con la palabra solicitada. Se recomienda utilizar para esta transcripción signos fonéticos en lugar de letras, grafía, sobre todo cuando el examinador sospeche que el niño tiene un problema de articulación. La transcripción se hace en el espacio provisto en el protocolo de calificación, al lado del reactivo correspondiente. Los reactivos de esta escala se califican con L o 0. Se califican con un punto, las respuestas que coincidan exactamente con la palabra solicitada las respuestas en las que el niño produjo correctamente el fonema en la posición que se evalúa, o el grupo explorado, aun cuando haya omitido, distorsionado o sustituido otro, S, fonema, S. Por ejemplo, cato, en lugar de queso en el reactivo 17, en el que se evalúa el fonema K en inicial de palabra, y, blanco, en lugar de blanco en el reactivo 47, en el que se evalúa el grupo B grande L. Las respuestas en las que el niño haya dicho una palabra diferente a la solicitada, siempre y cuando ésta incluya el fonema en la posición que se evalúa o el grupo explorado y el niño lo haya producido correctamente. Por ejemplo, acá, en lugar de boca en el reactivo 7, en el que se evalúa el fonema K en posición intervocálica, y, no, en lugar de noche en el reactivo 22, en el que se evalúa el fonema N en posición inicial de la palabra, y. Se califican con 0 puntos, las respuestas del niño en las que haya distorsionado, omitido o sustituido el fonema en la posición en que se evalúa o el grupo explorado. Por ejemplo, cacha, en lugar de casa en el reactivo 21, en el que se evalúa el fonema S en posición intervocálica, y, for, en lugar de flor en el reactivo 52, en el que se evalúa el grupo FL, las respuestas en las que el niño produjo una palabra distinta a la que se le solicitó, que no incluye el fonema en la posición que se evalúa o el grupo explorado las respuestas ininteligibles, cuando el niño no responde. Una vez calificada la escala, se cuentan los aciertos y el total se registra en el espacio provisto para anotar la puntuación natural, PN, o total de aciertos, para ser convertido posteriormente a puntuación escalar. El formato 2 se llena de la siguiente forma. 8. Las alteraciones pueden ser, omisión, no producir un fonema en cualquier posición de la palabra. Por ejemplo, OCH omisión, IVO, en lugar de chivo o L omisión, FORES, en lugar de flores, el signo O indica el omisión. Sustitución, producir un fonema en lugar de otro en cualquier posición de la palabra, por ejemplo, TS sustitución, cata en lugar de casa T y sustitución, cita, en lugar de silla distorsión.
producir una variación de un fonema notoriamente distinta a la producción estándar o aceptable de este, y que no constituya otro fonema del español. Por ejemplo, SH a distorsión, casa, en lugar de casa RGR distorsión, carta, en lugar de carta transposición, producir un fonema o grupo de fonemas en desorden dentro de la palabra. Por ejemplo, PRRP transposición, mariposa, en lugar de mariposa UAO transposición, suala, en lugar de suala asimilación, cuando una sustitución no es sistemática, esto es, no ocurre de igual forma en varias palabras. Esta puede deberse al contexto en el que se encuentra el fonema que sustituye. En este caso la sustitución se denomina asimilación. Hay dos tipos de asimilación, reduplicación de un fonema, por ejemplo, FK asimilación por reduplicación, FAFE, en lugar de café NL asimilación, NUNA, en lugar de luna la flecha indica el fonema que provoca la asimilación. Por ejemplo, KP asimilación, puerta, en lugar de puerta KP oclusivo sordo sordo. 9. Velar bilabial. El fonema sustituto K comparte con el fonema sustituido P los rasgos de oclusivo y sordo. El rasgo de bilabial de M es tomado del fonema B grande que es el que provoca la asimilación. Alteración global. Agosto, se considera que hay alteración global cuando la producción del niño se parece poco o casi nada a la palabra que se solicitó. Algunas veces solo produce el final de la palabra modelo o una combinación de fonemas en la que incluyen algunas alteraciones anteriormente descritas, omisión, sustitución, distorsión, etc., ya que no se pueden identificar alteraciones de fonemas particulares, sino solo entre otras, el desconocimiento de la palabra, la longitud y o la complejidad articulatoria de la misma. Por ejemplo, cote, en lugar de collar, uca, en lugar de tortuga, cado, en lugar de pescado, elo, en lugar de sombrero, ato en lugar de payaso, pota, en lugar de mariposa. Al calificar la escala de articulación, las palabras en las que se emplea una alteración global generalmente se califican con 0, sin embargo, el examinador debe tener en cuenta que la existencia de una alteración de este tipo invalida la respuesta desde un punto de vista cualitativo, por lo cual es recomendable que evalúe el fonema en cuestión con otra palabra menos compleja, más corta o con lo que el niño esté más familiarizado. Cabe aclarar que la producción del niño puede contener más de una alteración en una misma palabra. Por otra parte, las alteraciones aquí descritas, a pesar de ser las más frecuentes, no son las únicas que pueden aparecer. Los contextos pueden ser, inicial, y, la alteración se aplica en el primer fonema de la palabra. Por ejemplo, omisión en i, asa, en lugar de casa, sustitución en i, boco, en lugar de foco, intervocálica, ib, cuando la alteración ocurre en un fonema que se encuentra entre dos vocales. 10. Por ejemplo, sustitución en ib, pedo, en lugar de perro, distorsión en ib, talla, en lugar de tasa final, f, cuando la alteración ocurre en un fonema que se encuentra al final de la palabra. Por ejemplo, omisión en f, nube, en lugar de nubes, omisión en f, sabó, en lugar de sabón antes de consonante, ac, cuando la alteración ocurre en un fonema que se encuentra antes de una consonante. En este caso es importante especificar la consonante que sigue de aquella en la que ocurrió la alteración. En los ejemplos esta consonante se especifica entre paréntesis. Por ejemplo, omisión en ac, t, cata, en lugar de carta, omisión en ac, s, bosa, en lugar de bolsa después de consonantes, dc, cuando la alteración ocurre en un fonema que se encuentra después de consonante. También en este caso se debe especificar la consonante que se encuentra de aquella en la que ocurrió la alteración. Por ejemplo, omisión en DC, B grande anco, en lugar de blanco, omisión en DC, B grande aso, en lugar de brazo, primera posición del diptongo, la. Por ejemplo, omisión en primera D, P-eta, en lugar de puerta, además de la omisión de R antes de T, sustitución en primera. Por ejemplo, omisión en segunda. Imágenes para la prueba BL. 11. Palabra a mano, pato, vela, cama, palo, 1, boca, vacas, taza, mesa, ixo, pollo, lápiz, chupón, alas, café, queso, nubes, llave, oxo, avio, noche. 12. Escala de articulación, análisis de los fonemas por palabras. Produce. Del niño fonema S. Alteración en la articulación, contexto, sust, dist, tras. De segunda. DNXTXLXMXPXUXKXB grande XTXMXYXPXCHXAXFXKXB grande X y X o XNXNX. Palabra producción del niño fonema alteración en la articulación contexto on, sust dist, tras.
Asim agosto otros IIPFACDC gatos CAGXSX leche CHX dedo DX casa SX foco FX agua UA caxa XX uña NX pies y esugo GX sol LX nariz SX hueso UE chango sabon NGXX elote X luna LX dados DX payaso puerta UE pescado SK palabra producción del niño fonema alteración en la articulación contexto on sust dist tras Asim agosto otros IIPFACDC 13. Primera D segunda D primera D segunda D. Bolsa peine blanco plato toro collar clavor flores mariposa perro saula cruz reloj tortuga bruxa grande tren sombrero estrellas 14. LSEIB grande LPLRXRXKLFLRRX AUKRRRXRTB grande RGRTRMB grande RSTR. Tabla de sonidos consonánticos del español. Punto de articulación. Modo de articulación. B grande ILA B grande IALL B grande IODENTL INTRDENTALDENTALAL B chica EOLARPALATAL B chica ELAR oclusivos sordos son PTK B grande DG fricativos sordo. Son FSX africados sordos son ICH lateral sordo son L vibr. Simple sordo. 15. Son R vibr. Múltiples sordos son RR nasal sordos son MNN. El fonema S se realiza como sordo cuando ocurre en posición intervocálica, I, e inicial de palabra, I, antes de consonantes sordas, y como fonema sonoro cuando ocurre antes de consonantes sonoras. Por ejemplo en la palabra asno. Los fonemas B grande, D, G se articulan en forma oclusiva en posición inicial, I, y después de consonante nasal, por ejemplo en las palabras cambio, condena, canguro, y como fricativa cuando ocurren en posición intervocálica. Por ejemplo en las palabras ave, hada, hago. 16. Alumno. No. Exploración de la competencia comunicativa. Guía de observación de la interacción comunicativa en el aula. Responsable observación, nombre de la escuela, grado y grupo. Conductas y habilidades comunicativas. Casi siempre a veces casi nunca nunca. Interacción comunicativa. 1 se comunica eficientemente con los alumnos. 2 se comunica eficientemente con los adultos. 3 busca y ofrece contacto visual para la comunicación. 4 participa en interacciones comunicativas ritualizadas, saludo, despedida, cantos, juegos repetitivos. 5 muestra interés en comunicarse en situaciones grupales libres, hora de recreo, juego libre. 6 conoce y utiliza las convenciones orales de cortesía. 7 mantiene con facilidad el diálogo con un niño. 8 mantiene con facilidad el diálogo con un adulto. 9 escucha con atención y respeto. 10 solicita aclaraciones cuando no comprende lo que dicen. 11 sabe tomar su turno en un diálogo. 12 sabe tomar su turno en una conversación de grupo. 13 cuando participa en una conversación hace comentarios coherentes. 14 ofrece antecedentes necesarios cuando relata algo. 15 hace cambios en su manera de hablar, formal o informal, dependiendo del oyente, familiar, amigo, profesor, persona desconocida. 17. 16 sus participantes en debates o discursos se relacionan con el tema que se está tratando. 17 hace las preguntas apropiadamente. 18 sus respuestas son congruentes y precisas. 19 sabe cómo defender su turno para mantenerlo en una discusión de grupo. 20 respeta las reglas de toma de turnos en situaciones estructurales, asambleas, conferencias. No. Conductas y habilidades comunicativas. Casi siempre a veces casi nunca nunca. Manejo de la información. 1 comenta temas de la vida diaria. 2 se interesa por aprender palabras o formas de expresión variada. 3 comprende bromas y chistes. 4 muestra comprensión de las exposiciones de clases cuando usa apoyos visuales. 5 puede referirse a situaciones imaginarias. 6 comprende metáforas y analogías. 7 puede elaborar hipótesis. 8 logra aclarar su mensaje cuando no es comprendido. 9 muestra comprensión de las expresiones en clase aún en ausencia de apoyos visuales. 10 hace comentarios relevantes o aportaciones sobre temas académicos. 11 emplea vocabulario variado. 12 apoya sus exposiciones académicas con ayudas visuales, esquemas gráficos, láminas. 18. Proyecciones. 13 emplea un vocabulario preciso. 14 puede explicar mensajes no literales como chistes, metáforas, refranes. 15 elabora argumentos pertinentes y claros. 16 ofrece planteamientos originales. 17 al realizar exposiciones académicas organiza sus ideas siguiendo un orden de introducción, desarrollo y conclusión. 18 explica con sencillez temas de cierta complejidad. 19 toma en cuenta las ideas de otros para enriquecer su conocimiento y ampliar sus puntos de vista.
No. Conductas y habilidades comunicativas casi siempre, a veces casi nunca nunca. Expresión oral. 1. La entonación de su habla es agradable. 2. Usa predominantemente la lengua oral para comunicarse. 3. Se muestra relajado cuando habla. 4. Su pronunciación es adecuada. 5. Acompaña su expresión oral con gestos adecuados. 6. Su forma de expresión es fluida sin inicios falsos, muletillas o pausas prolongadas. 7. La velocidad de su expresión es adecuada sin tartamudeo o atropellamientos. 8. Busca formas de expresión no repetitivas. 9. Cuando narra o explica algo, expresa con claridad la 19. Idea principal y los detalles más significativos. 11. Cuando es necesario, elabora oraciones largas y bien construidas. 12. Expresa sus mensajes con coherencia, corrección, propiedad, elegancia. Escala de articulación para niños con problemas de lenguaje. 1. NIV mano 22, NI noche 43, UE puerta 2, TIV pato 23, GI gato 44, SK pescado 3, LIV vela 24, SI silla 45, LS bolsa 4, MIV cama 25, CHIV leche 46, EI peine 5, PI palo 26, DI dedo 47, B grande L blanco 6, UI 1, 27, SIV casa 48, PL plato 7, KIV boca 28, FI foco 49, RIV toro 8, B grande I vacas 29, UA agua 50, RF collar 9, TI taza 30, XIV caja 51, KL clavos 10, MI mesa 31, NIV uña 52, FL flores 11, II hijo 32, IE pies 53, mariposa 12, IV pollo 33, GIV jugo 54, RRIV perro 13, PIV lápiz 34, LF sol 55, AU jaula 20. 14, CHI chupón 15, AI alas 16, FIV café 17, KI queso 18, B grande IV nubes 19, I llave 20, OI ojo 21, NF avión 21. 35, SF nariz 36, UE hueso 37, NG chango 38, KI jabón 39, EI elote 40, LI luna 41, DIV dados 42 payaso 56, KR cruz 57, RRI reloj 58, RT tortuga 59, B grande R bruja 60, GR grande 61, TR tren 62, MB grande R sombrero 63, STR, estrella total OPN. Max, 63. Atención a niños con problemas de lenguaje. Modo de articulación fonemas. Punto de articulación. Posición I, inicial IV, intervocal F, final edad de adquisición. Oclusivas. Hay un cierre completo en un momento dado de la cavidad bucal, los órganos articulatorios impiden el paso del aire. Bilabial. PI 2.0 IV 2.6. Dental. TI 2.0 IV 2.0. Velar. KI 2.0 IV 2.0. Bilabial. B grande I 2.0 IV 2.0. Dental. DI 2.6 IV 3.0. Velar. GI 2.0 IV 3.0. Fricativas. Hay un estrechamiento de los órganos articulatorios sin llegar a impedir el paso del aire, los órganos no llegan a juntarse. Interdental. SCZI 2.0 IV 2.6 F 2.0. Labiodental. FI 2.6 IV 2.6. Velar. XI 3.0 IV 2.6. Africadas. Tienen dos momentos. Primero hay una oclusión o cierre y después una fricación. Palatales. CHI 2.0 IV 2.6. Palatales. I 2.6 IV 2.0. Nasales bilabial I 2.0. 22. Cuando la cavidad bucal queda cerrada y el aire pasa por las fosas nasales. Líquida lateral. Líquidas vibrantes. Hay una constricción del aire por el apéndice de la lengua contra los alvéolos. Modo de articulación. Vocales. Según la abertura de la cavidad bucal en su articulación y la posición de la lengua. Diptongos. La existencia de dos vocales en una sílaba forman un diptongo. 23. M alveolar. N. Palatales. Ñ. Alveolar. L. Alveolar. R. Alveolar. RR fonema. Punto de articulación abierta central. A. Medias, palatales. E. Cerrada palatales. I. Medias velares. O. Cerradas velares.
UA if 2.0 y 2.0 if 2.0 f 2.0 y 2.0 if 2.6 y 3.0 if 2.0 f 2.0 if 4.0 f 5.0 y 5.0 if 5.0 posición I, inicial if, intervocal f, final edad de adquisición 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 5.0 2.0. Una de estas dos vocales presenta mayor abertura, mayor energía y constituye el núcleo silábico EI 4.0 UE 3.0. Homosilábicos. Grupo consonántico GCPL 4.0 B grande L 3.0 KL 4.0 FL 4.0 TR 5.0 B grande R 5.0 KR 5.0 GR 5.0. Heterosilábico RT if 5.0 SK if 3.6 NG if 3.0 LS if 3.6. Combinaciones MB grande R if 5.0 STR 5.0. Polisilábico payaso 3.0 mariposa 4.0. Y modo de articulación, Gallardo Ruiz, José Ramón Ortega y José Luis Gallego Ortega, 2000, Dimensiones del lenguaje en Manual de Logopedia Escolar. Un enfoque práctico, Magala, Alijibe, páginas 53 a 72. Fonema, posición y edad, Elena Rangel Hinojosa, Silvia Romero Contreras, Margarita Gómez Palacio. Resultados de B grande ELE, esquema de articulación, septiembre, Dirección General de Educación Especial, 1988. Recopilación, profesora Ana Marta Reyes Álvarez, NFT. 24. Retraso del lenguaje y del trastornos específico del lenguaje. Criterios de identificación. Componentes del lenguaje. Retraso en el lenguaje. Trastornos específicos del lenguaje. Fonético fonológico. Forma presenta dificultades en la articulación y pronunciación de fonemas, pero de manera acorde a un desarrollo más lento. Ejemplo: sustituciones, omisiones propias de etapas anteriores. Errores persistentes e inusuales en la producción de sonidos, que no corresponden al desarrollo esperado. Procesos fonológicos atípicos. Morfosintáctico, morfología y sintaxis. Uso limitado de estructuras gramaticales, frases simples y errores morfosintácticos acordes a un nivel inferior de desarrollo. Dificultades graves y persistentes en la construcción gramatical, omisión de morfemas, problemas con concordancia, orden de palabras y estructuras complejas. Contenido semántico B chica. Vocabulario reducido pero acorde a un retraso evolutivo, comprensión y expresión limitadas en relación a la edad. Dificultades marcadas para adquirir nuevo vocabulario, uso inadecuado de palabras, problemas en la comprensión semántica incluso en contextos familiares. 25. Pragmático uso discurso narrativo. 26. Puede presentar dificultades leves en el uso social del lenguaje, pero mejoran conforme avanza el desarrollo. Alteraciones en la interacción comunicativa, problemas para iniciar, mantener y cerrar conversaciones, dificultades en turnos conversacionales y adecuación al contexto. Relatos simples, poco estructurados, acordes a un desarrollo más lento. Dificultades persistentes para organizar y relatar eventos, falta de cohesión, secuencias desordenadas, escasa claridad de narraciones. Tablas de niveles de competencia comunicativa. Licenciatura en Educación Especial. Atención educativa a niños con problemas de lenguaje. Nivel rango de edad. Líneas del desarrollo. Características y habilidades y nacimiento a 1.6 años. Surgimiento de la referencia. Conocimiento para la interacción. Surgimiento para la intencionalidad. La comunicación pasa de unidireccional a bidireccional. Descubre que puede transmitir sus deseos a través de la comunicación. Intencionalidad. Usa señas y vocalizaciones para pedir objetos. Función instrumental. Controla las acciones de los otros por medio del llanto, sonrisa y vocalizaciones. Función regulatoria. Mantiene e inicia interacciones con otros. Función interactiva. Participa en rutinas comunicativas simples. Juego del escondite, pompón, tata, hora del baño, hora de la comida. Participa en secuencias de turnos tipo diálogos. 27. Conocimiento del mundo. Surgimiento de la referencia. Pone especial atención a las emisiones de otros. Establece atención conjunta, contacto visual. Establece la referencia conjunta, atención objeto compartido. Descubre que hay relación entre el mundo y el lenguaje, noción de referencia. Señala los objetos o personas que ya conoce. Realiza acciones espontáneas con objetos, juegos exploratorios y de práctica. Conocimiento del código. Inicio de convencionalidad. Descubre que la comunicación tiene formas socialmente establecidas, noción de convencionalidad. Sus emisiones aún no son reconocidas como palabras por los adultos con los que interactúa.
Utiliza patrones de entonación convencionales para diferentes propósitos comunicativos. Se comunica generalmente a través de llanto, sonrisas, mirada, ruidos, vocalizaciones y señas o gestos convencionales. Niveles de desarrollo de la competencia comunicativa. Romero Contreras Silvia, 1999, licenciatura en Educación Especial. Atención educativa a niños con problemas de lenguaje. Nivel rango de edad. Líneas del desarrollo. Características y habilidades. 28. 2 de 1.0 a 2.0. Nivel palabra. 29. Conocimiento para la interacción. Comunicación interpersonal con propósitos de organización interna. Conocimiento del mundo. Referencia desplazada. Conocimiento del código. Se refiere a lo obvio, el color de las cosas, su ubicación, su forma, etc. Descubre y emplea las funciones heurística, imaginativa y personal. Logra avances en la función interactiva. Persiste en el logro de sus propósitos comunicativos, repara el discurso. Inicia el uso del lenguaje para evocar situaciones no presentes, referencia desplazada. Utiliza las palabras con diferentes categorías semánticas, por ejemplo, agente, paciente, locativo, acción, etc. Denomina objetos de acuerdo a experiencias concretas, restricción, imita las acciones de otros de manera diferida. Inicia la representación de situaciones cotidianas en el juego, juego autosimbólico y simbólico de otros. La mayoría de sus emisiones son reconocidas por los adultos como una palabra o aproximaciones a palabras que los adultos usan. La mayoría son palabras o aproximaciones que consta de una o dos sílabas simples. Reduce y simplifica las palabras más largas o más complejas. Utiliza todas las vocales y algunas consonantes que requieren poco control orofacial, EJ, P, T, K, B grande. G, M, N. Niveles de desarrollo de la competencia comunicativa. Romero Contreras Silvia, 1999, licenciatura en Educación Especial. Atención educativa a niños con problemas de lenguaje. Nivel rango de edad. Líneas del desarrollo. Características y habilidades. Nivel 3 1.6 a 2.6. Conocimiento para la interacción, y comunicación interpersonal temática y desplazada. Participa en diálogos con un tema compartido, función dialógica. Lenguaje telegráfico. Conocimiento del mundo, M. Ajuste en la precisión de la referencia. Es más preciso en el uso de términos, las estrategias de sobreextensión y restricción son menos utilizadas. Sus combinaciones de palabras son combinaciones de categorías semánticas, por ejemplo, mami, coche, agente, locativo. Representa acciones cotidianas propias y de otros. Utiliza objetos sustitutos en un juego, por ejemplo, una cajita en lugar de un coche. 30. Conocimiento del código, C. La mayoría de sus emisiones constan de dos o más palabras o aproximaciones a palabras que los adultos usan, sin embargo, no son reconocidas como oraciones. Lenguaje telegráfico. Inicia el uso de marcadores de género, número y tiempo. Aumenta el dominio de la articulación del habla. Percibe contrastes fonológicos aunque no puede producirlos. Niveles de desarrollo de la competencia comunicativa. Romero Contreras Silvia, 1999, licenciatura en Educación Especial. Atención educativa a niños con problemas de lenguaje. Nivel rango de edad. Líneas del desarrollo. Características y habilidades. Nivel 4 2.0 a 3.6. Conocimiento para la interacción, y inicio de la organización discursiva. Surgimiento de la coherencia temática. Puede narrar sucesos pasados de manera colaborativa, aunque todavía no maneja por completo la perspectiva del oyente. Es capaz de iniciar, seguir, mantener y cambiar un tema. Realiza la toma de turnos de manera eficiente. Oraciones simples. 31. 32. Conocimiento del mundo, M. Referencia compleja y productiva. Establece relaciones semánticas complejas entre objetos y eventos, como casualidad, temporalidad, antítesis. Se interesa por el nombre de las cosas. Incrementa el vocabulario y el uso de términos es más específico. Desarrolla juegos con secuencias sobre experiencias tanto cotidianas como poco frecuentes. Conocimiento del código, C. Surgimiento de la sintaxis intraoracional. La mayoría de las emisiones son reconocidas por los adultos como frases u oraciones. Sus emisiones incluyen palabras de contenido y de función. Algunas de sus emisiones son breves y aún dependen del contexto. Realiza enlaces a través de la yuxtaposición y la coordinación preferentemente. Hace uso del polisíndeton, y, y. Emerge el uso de preposiciones y conjunciones. Realiza sobregeneralizaciones morfológicas, principalmente en verbos, vini por vine, jugo por juego. Utiliza diversos tiempos y modos verbales.
Mejora su pronunciación, aún no pronuncia R y RR, solo presenta procesos simplificatorios en combinaciones complejas de sonidos, palabras nuevas o extensas. Niveles de desarrollo de la competencia comunicativa. Romero Contreras Silvia, 1999. Licenciatura en Educación Especial. Atención educativa a niños con problemas de lenguaje. Nivel rango de edad. Líneas del desarrollo. Características y habilidades. Nivel B chica 3.0 a 5.0. Conocimiento para A. Interacción, y avances en la organización discursiva. Comienza a organizar su discurso de manera más coherente y clara. Aún requiere apoyo para considerar la perspectiva del oyente. Oraciones complejas. Conocimiento del mundo. M. Referencia abstracta. Codifica lingüísticamente casi todas las categorías del contenido, haciendo que el lenguaje dependa muy poco del contexto. Aplica eficientemente 105 contenidos del mundo real al mundo imaginario. Realiza juegos de fantasía. Puede planear verbalmente su juego. Comprende y usa metáforas, chistes, absurdos, principalmente con contenidos asociados a características físicas. Tiene cara de luna. Conocimiento del código. C. Sintaxis interoracional. Toma conciencia de la arbitrariedad del lenguaje. Surgen los juegos relacionados con la forma del lenguaje, ejemplo, rimas sin sentido. Hay avances cualitativos y cuantitativos en la sintaxis. Hay uso frecuente y apropiado de enlaces interoracionales. Aumenta la proporción de oraciones simples y compuestas. 33. Frente a las oraciones sin verbo. Sus habilidades articulatorias mejoran notablemente. Niveles de desarrollo de la competencia comunicativa. Romero Contreras Silvia, 1999, licenciatura en Educación Especial. Atención educativa a niños con problemas de lenguaje. Nivel rango de edad. Líneas del desarrollo. Características y habilidades 6.4.6 a 7.0. Conocimiento para la interacción. Avances en la perspectiva del oyente. Realiza mayores ajustes en el contenido de su discurso dependiendo de lo que específicamente quiere comunicar y de quién lo escucha. Oraciones compuestas subordinadas y coordinadas. Conocimiento del mundo. Inicio del manejo metalingüístico de la referencia. Reflexiona y construye hipótesis sobre el conocimiento entre significado y significante. Manejo metalingüístico de la referencia. Realiza juegos de fantasía y sociodramáticos con planeación y negociación verbales. 34. Conocimiento del código. Reflexiones sobre la gramaticalidad del lenguaje. Se autocorrige y corrige el habla de otros. Construye oraciones compuestas con 3 o más verbos conjugados. Utiliza proporcionalmente más oraciones subordinadas que coordinadas. Niveles de desarrollo de la competencia comunicativa. Romero Contreras Silvia, 1999, licenciatura en Educación Especial. Atención educativa a niños con problemas de lenguaje. Nivel rango de edad. Líneas del desarrollo. Características y habilidades 7.6.0 a 9.0. Conocimiento para la interacción. Discurso desplazado y productivo para el aprendizaje. Comprende lenguaje sin apoyos contextuales. Puede escuchar una explicación o instrucción larga o información nueva, y entender las ideas esenciales. Evalúa su comprensión y realiza preguntas pertinentes para ampliar, precisar o aclarar su entendimiento de la información. Domina la estructura de la narración. Elaboración de discursos y textos. 35. Conocimiento del mundo. Ampliación y especificación temática de la referencia. Incorpora vocabulario técnico con contenido conceptual más abstracto y complejo. Puede entender el sentido de definiciones escolares y aprender a través de ellas. Cuando elabora definiciones incluye los rasgos distintivos y la clase del concepto definido. Comprende las asociaciones de significado presentes en metáforas, chistes, refranes, etc. que se basan en relaciones abstractas de significado. Persona dulce frente a seca. Conocimiento del código. Surgimiento de la gramática textual. Elabora discursos coherentes y cohesivos, con una idea principal y detalles relevantes, sobre temáticas recurrentes y familiares. Sus discursos contienen elementos lingüísticos para relacionar referentes y enlazar ideas complejas, lo que les da sentido unitario. Textura. Identifica diferencias en el significado de oraciones con estructura similar. Niveles de desarrollo de la competencia comunicativa. Romero Contreras Silvia, 1999. Licenciatura en Educación Especial. Atención educativa a niños con problemas de lenguaje. Nivel rango de edad. Líneas del desarrollo. Características y habilidades. 36. 8.0 a 12.0. Conocimiento para la interacción. Conciencia de la variación en el uso de la lengua, debates y argumentaciones manteniendo su atención en el tema. Conocimiento del mundo. Noción sociocultural del significado. Conocimiento del código. Inicio de la gramatical intertextual.
37. Mejora sus habilidades para evaluar la situación comunicativa. Realiza ajustes en su forma de hablar, dependiendo de los participantes y el contexto social en el que se encuentre. Maneja apropiadamente los formulismos sociales cuando son necesarios en el contexto. Construye la noción del significado variable en función del contexto sociocultural. Percibe la diferencia entre decir y significar. Logra entender mensajes breves con significado cultural profundo. Elabora discursos sobre contenidos complejos con coherencia y cohesión. Puede participar en discusiones, debates, argumentaciones y otras interacciones en las que hay que tomar en cuenta diversas opiniones, es decir, distintos textos simultáneamente. Logra centrar su atención en un tema aún en interacciones largas y con varios participantes. Estrategias de intervención para alteraciones en retrasos del lenguaje y trastorno específico del lenguaje, considerando el DUA y adecuaciones curriculares. Dislalia. Definición concepto. La dislalia es un trastorno del habla caracterizado por dificultades en la articulación de fonemas, generando errores como omisiones, sustituciones o distorsiones. Puede ser evolutiva, orgánica o funcional. Este trastorno afecta la pronunciación, el vocabulario, la gramática y la comunicación social, lo que resalta la importancia de una detección temprana y una intervención adecuada. Septiembre, de 2022, Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, 2023. Causas. Inmadurez en el desarrollo del lenguaje. Septiembre, de 2022. Problemas auditivos que impiden discriminar sonidos. Septiembre, de 2022. Malos hábitos articulatorios, respiración bucal, escasa movilidad lingual. Septiembre, de 2022. Estimulación lingüística insuficiente. Septiembre, de 2022. Ámbitos afectados. Fonético-fonológico, errores en la producción de fonemas. Septiembre, de 2018. Semántico-léxico, vocabulario reducido. Septiembre, de 2018. 38. Morfosintáctico, frases simplificadas y errores gramaticales. Septiembre, de 2018. Pragmático discursivo, dificultades en la comunicación social. Septiembre, de 2018. Dislalia evolutiva definición concepto. Errores de pronunciación propios de la etapa infantil, cuando el niño aún está adquiriendo el lenguaje. Es transitoria y se considera parte del desarrollo normal. Secretaría de Educación Pública, septiembre, 2022. Causas. Inmadurez neurológica y motriz en la articulación. Septiembre, de 2022. Desarrollo incompleto de los órganos fonoarticulatorios. Septiembre, de 2022. Proceso natural de adquisición del lenguaje. Septiembre, de 2022. Ámbitos afectados. Fonético-fonológico, errores típicos de la edad, como sustituciones de fonemas. Septiembre 2022. Semántico-léxico, retraso leve en la adquisición de nuevas palabras. Septiembre de 2022. Morfosintáctico, frases simples, propias de la etapa evolutiva. Septiembre de 2022. Pragmático discursivo, comunicación limitada, pero acorde al desarrollo infantil. Septiembre de 2022. 39. Dislalia orgánica definición concepto. Se produce por alteraciones físicas o neurológicas que afectan la articulación de los fonemas. Puede vincularse a malformaciones o lesiones en los órganos del habla o en el sistema nervioso. Septiembre de 2018. Causas. Malformaciones bucofaciales, labio leporino, fisura palatina. Septiembre de 2018. Problemas dentales o mandibulares. Septiembre de 2018. Lesiones neurológicas, parálisis cerebral, daño cerebral. Septiembre de 2018. Déficit auditivo que impide la correcta percepción de sonidos. Septiembre de 2018. Ámbitos afectados. Fonético-fonológico, graves dificultades en la articulación de fonemas. Septiembre de 2018. Semántico-léxico, limitación en el vocabulario por problemas de pronunciación. Septiembre de 2018. Morfosintáctico, estructuras gramaticales alteradas por omisiones de sonidos. Septiembre de 2018. Pragmático discursivo, comunicación social afectada, baja inteligibilidad y dificultades narrativas. Septiembre de 2018. 40. Dislalia funcional definición concepto, no existe causa orgánica evidente. Causas. Falta de coordinación motriz en lengua, labios o mandíbula. Septiembre de 2022. Respiración bucal prolongada. Septiembre de 2022. Modelos de habla incorrectos en el entorno.
septiembre, de 2022. Estimulación insuficiente o inadecuada del lenguaje, septiembre, de 2022. Ámbitos afectados. Fonético-fonológico, errores persistentes en la articulación de fonemas, septiembre, 2022. Semántico-léxico, vocabulario limitado por evitar palabras difíciles, septiembre, de 2022. Morfosintáctico, frases poco elaboradas y errores en la construcción gramatical, septiembre, de 2022. Pragmático discursivo, dificultades en la fluidez conversacional y en la narración de sucesos, septiembre, de 2022. Condiciones para la intervención directa. Ejercicios de articulación y discriminación auditiva, Secretaría de Educación Pública, septiembre, 2018. 41. Juegos de repetición y rimas, septiembre, de 2018. Terapias de motricidad orofacial, septiembre, de 2018. Condiciones para la intervención indirecta. Actividades de conversación y dramatización, septiembre, 2023. Juegos cooperativos que favorezcan la expresión oral, septiembre, 2023. Lectura compartida y narración de historias, septiembre, 2023. Aspectos a evaluar. Claridad en la articulación de fonemas, septiembre, de 2022. Comprensión y producción de palabras-frases, septiembre, de 2022. Fluidez y coherencia en el discurso, septiembre, de 2022. Impacto en la participación escolar y social, septiembre, de 2020. Instrumentos sugeridos para la evaluación. Pruebas de articulación del habla, septiembre, de 2018. Pruebas de discriminación auditiva, septiembre, de 2022. Lista de cotejo, septiembre, 2023. Observación directa, septiembre, 2023. Adecuaciones curriculares según discapacidad. Discapacidad visual, estímulos auditivos claros, material táctil, modelos verbales precisos, septiembre, 2023 B grande. Discapacidad auditiva, apoyo visual, lectura labial, reforzamiento auditivo, septiembre, 2023 B grande. Discapacidad motriz, uso de gestos y señalamientos, sesiones cortas y constantes, refuerzo positivo, septiembre, 2023 B grande. Discapacidad intelectual, instrucciones simples, repetición constante, actividades concretas y funcionales, septiembre, 2023 B grande. Neurodivergente, intereses como motivación, lenguaje claro y estructurado, rutinas predecibles, septiembre, 2023 B grande. 42. Orientaciones para la identificación y atención. Intervenir de manera temprana, septiembre, de 2020. Canalizar con especialistas en lenguaje, septiembre, de 2022. Trabajo en coordinación de padres y escuela, septiembre, 2023. Identificar los fonemas afectados, septiembre, de 2018. Orientaciones para padres de familia. Hablar correctamente, sin diminutivos ni errores, septiembre, de 2022. Leer cuentos diariamente, septiembre, de 2022. Seguir las indicaciones de los especialistas, septiembre, de 2022. No corregir de forma negativa, septiembre, de 2022. Materiales sugeridos para la atención. Rompecabezas de palabras, septiembre, de 2018. Juegos de soplo, burbujas o popotes, septiembre, de 2018. Tarjetas con imágenes, septiembre, de 2022. 43. 44. Cuentos ilustrados, septiembre, de 2022. Espejo, septiembre, de 2018. Disglosias. Es un trastorno del habla o trastorno del lenguaje del tipo orgánico, que se caracteriza por dificultades en la producción oral debido a alteraciones anatómicas y o fisiológicas de los órganos articulatorios. Causas. Factores genéticos: lesión o traumatismo, parálisis, trastorno durante el desarrollo craneoencefálico debido a alguna intervención quirúrgica orofacial. 45. Condiciones: la intervención directa, trabajo individual. Intervención quirúrgica. Es posible que haya que recolocar alguna parte del aparato fonador o bien disminuir su tamaño. Intervención psicológica. Algunos niños sufren burlas por este motivo o pueden tener una sensación de inferioridad. En estos casos, se aconseja completar el tratamiento con la atención de un psicólogo. Intervención de un logopeda.
Acudir a un profesional que ayude a mejorar el habla y los defectos asociados es de gran ayuda. Aunque la mejoría sea leve y se necesite mucho tiempo, toda ayuda es recomendada. Condiciones para la intervención indirecta, trabajo grupal. Los ejercicios de relajación muscular en la zona de la boca pueden hacerse durante todos los días. Practicar con el soplido, motivación y colaboración del alumno, edad del paciente e intervención temprana. Aspectos a evaluar. Siempre debe examinar aquellos aspectos anatomofisiológicos que están relacionados con el déficit de articulación. El objeto de examen es la producción oral. En primer lugar, se debe observar el tamaño y forma de la cavidad bucal para saber si la lengua puede moverse adecuadamente. Para esto tendremos que tener en cuenta la forma del paladar duro también. Es necesario observar las características de la oclusión dental, presencia de maloclusión, espacios interdentales demasiado amplios o ausencia de piezas dentarias. 46. Examinaremos la cavidad nasal aunque no sea nuestra competencia para ver si tiene rinolalia o hipernasalidad. La lengua tiene que ser flexible y tiene que tener relación su tamaño con el de la cavidad oral, esta tiene que tener precisión y velocidad para moverse. Además miraremos posibles temblores, rigidez o movimientos distónicos. Interesa mirar también el frenillo lingual por si es demasiado corto. Respecto a los labios es importante tomar nota de la cantidad de tejido que estos poseen así como de la presencia de cualquier asimetría. De los huesos maxilares diremos que cabe anotar la relación entre las piezas dentarias. Observaremos el funcionamiento del velo del paladar con ejercicios como el de soplar una llama. También será útil observar si el paciente adopta posturas al hablar extrañas, movimientos faciales anormales, rigidez cervical, etc. Instrumentos sugeridos para la evaluación. Protocolo de evaluación miofuncional orofacial, MB grande GR, Marchesan, Bianchini, Genaro, Reder, Omes, Orofacial Miofuncional Evaluation with Scores, observación de labios, lengua, paladar y mandíbula. 47. Orientaciones para su identificación y atención. Observar el tamaño y forma de la cavidad bucal y del paladar duro. Revisar la oclusión dental, maloclusión, espacios amplios o ausencia de dientes. Examinar la cavidad nasal para detectar rinolalia o hipernasalidad. Evaluar la lengua, tamaño, movilidad, precisión, velocidad y frenillo lingual. Observar los labios, cantidad de tejido y posibles asimetrías. Analizar la relación de los maxilares y piezas dentarias. Evaluar el vello del paladar mediante ejercicios, por ejemplo, soplar. Detectar posturas o movimientos anormales al hablar, faciales o cervicales. 48. Adecuaciones para su atención de acuerdo a las condiciones de discapacidad. Discapacidad visual, proporcionar instrucciones verbales detalladas y precisas sobre la posición, movimiento de los órganos fonatorios, lengua, labios, mandíbula. Discapacidad auditiva, usar gestos naturales, lenguaje corporal y objetos reales o imágenes para apoyar la información visual. Discapacidad motriz, uso de fotografías, pictogramas o láminas para que la persona pueda señalar acciones, objetos o necesidades básicas. Discapacidad intelectual, rehabilitación de la articulación, ejercicios orofaciales, uso de material visual, lenguaje claro y sencillo. Neurodivergente, personalización, comunicación aumentativa y apoyo sensorial. Orientaciones para padres de familia. Colaboración con especialistas, la creación de un entorno comunicativo positivo y el apoyo emocional para el desarrollo integral del niño. Materiales sugeridos para su atención, materiales para estimulación orofacial. Espejo de mano o de pared, para favorecer la conciencia y el control de movimientos de labios, lengua y mandíbula. Paletas de estimulación o abatelenguas. Cepillos orales, suaves, para estimulación sensorial. Masajeadores faciales y vibradores orales, si se cuenta con ellos. Guantes de látex o nitrilo para trabajo intraoral supervisado. Materiales para fortalecimiento y movilidad. Popotes o pajillas de diferentes grosores. Silbatos, flautas, trompetas y juguetes de soplo. Pomperos, burbujas de jabón. 49. Algodón, plumas o pelotas ligeras para ejercicios de soplo dirigido. Chicles terapéuticos o mordedores según edad y supervisión. Materiales para articulación y lenguaje. Tarjetas con imágenes, fonemas, sílabas, palabras y frases. Láminas de praxias bucofaciales. Cuadernos de trabajo articulatorio. Juegos de mesa adaptados, lotería, memorama, dominó con imágenes. Cuentos ilustrados con vocabulario funcional y repetitivo.
Disartrias, es un trastorno neurológico del habla caracterizado por la dificultad para articular palabras debido a una alteración en el control muscular de los órganos fonatorios, como la lengua, labios, mandíbula y cuerdas vocales. Causas. Accidentes cerebrovasculares. Trastornos degenerativos, como el Parkinson. Esclerosis múltiple y lateral amiotrófica. 50. 51. Lesiones cerebrales traumáticas. Ansiedad intensa. Tumores cerebrales que afectan el área motora del habla. Condiciones: la intervención directa, trabajo individual y evaluación integral. Un logopeda debe realizar una evaluación exhaustiva para identificar las características específicas de la disartria, tipo, gravedad, y las áreas afectadas: respiración, fonación, resonancia, articulación, prosodia. Capacidad cognitiva: el paciente debe tener un nivel cognitivo, atención, memoria, suficiente para comprender y participar activamente en los ejercicios y las estrategias de aprendizaje de la terapia. Motivación e implicación del paciente: la motivación del paciente es un factor pronóstico importante. La terapia directa requiere un esfuerzo consciente y la práctica constante de ejercicios, repeticiones de fonemas, palabras y frases. Condiciones para la intervención indirecta: trabajo grupal, aspectos a evaluar. Trastornos del habla por alteraciones neurológicas que afectan el control muscular, control neuromuscular, tono muscular, hipotonía, hipertonía, fuerza muscular, presencia de temblores, espasticidad o movimientos involuntarios, respiración, tipo respiratorio, capacidad y control del soplo. 52. Coordinación, respiración, fonación, calidad vocal, voz soplada, ronca, tensa, intensidad, estabilidad del tono, resonancia, hipernasalidad e hiponasalidad, control velofaringeo, articulación, precisión articulatoria, velocidad del habla, errores conscientes o variables, prosodia, ritmo, acentuación, entonación, velocidad del habla. Instrumentos sugeridos para la evaluación. French Disarthria Assessment 2, FDA 2, evalúa reflejos, respiración, labios, lengua, paladar, laringe e intangibilidad. Disarthria Examination Battery Robertson Assessment of Intelligibility of Dysarthric Speech, mide intangibilidad a nivel de palabras y frases. Perfil de disartria de Darley, Alonso y Brown, útil para clasificación clínica. Orientaciones para su identificación y atención. Diagnóstico de la disartria. Evaluación del habla por un patólogo del lenguaje para identificar el tipo de disartria. Actividades como leer en voz alta y repetir palabras y frases. Apoyo al neurólogo para identificar la causa de fondo. Pruebas médicas complementarias. Estudios por imágenes, resonancia magnética o tomografía. Estudios del cerebro y nervios, EEG, electromiografía, conducción nerviosa. Análisis de sangre y orina. Punción lumbar, en casos específicos. Biopsia cerebral, si se sospecha tumor. Pruebas neuropsicológicas. Tratamiento. Tratamiento de la causa subyacente, cuando es posible. Ajuste o cambio de medicamentos, si son la causa. Terapia del habla y lenguaje. 53. 54. Ajustar la velocidad del habla. Fortalecer los músculos orofaciales. Mejorar la respiración al hablar. Mejorar la articulación. Orientar a la familia. Adecuaciones para su atención de acuerdo a las condiciones de discapacidad. Discapacidad visual, maximizar el uso de los sentidos remanentes, principalmente la audición y el tacto, adaptar las técnicas de terapia del habla que normalmente se basan en la imitación visual. Discapacidad auditiva, ayudas visuales, lectura labial y expresión facial, materiales escritos y gráficos. Discapacidad motriz, terapia logopédica, control de respiración, fortalecimiento muscular, técnicas de ritmo y entonación. Discapacidad intelectual, instrucciones claras y concisas, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, SAC, modelado positivo, aprendizaje práctico. Neurodivergente, terapia del habla individualizada, sistemas de comunicación aumentativo, comunicación visual, estrategias de interacción y escucha. Orientaciones para padres de familia. Fomentar un entorno de comunicación paciente, inclusivo y de apoyo, trabajando en colaboración con logopedas para mejorar la inteligibilidad del habla y la autoestima del individuo. Materiales sugeridos para su atención. Espejo, esencial para que el paciente pueda observar y corregir la posición y movimiento de sus propios músculos faciales, labios y lengua durante los ejercicios, praxias. Materiales para gimnasia orofacial, depresores linguales, hisopos o bajalenguas,
para ayudar en la manipulación y posicionamiento de la lengua y los labios. Alimentos de diferentes texturas, por ejemplo, purés, galletas, líquidos espesos, para trabajar la deglución y la masticación. Materiales para ejercicios respiratorios, pajitas, popotes, y vasos, soplar a través de pajitas en el agua para controlar el flujo de aire. Burbujas y molinillos de viento, ayudan a practicar el control de la expiración. Velas, para soplar con diferente intensidad. 55. Disfonías. Definición o concepto. Las disfonías son trastornos de la voz de origen orgánico o funcional que afectan al timbre, la intensidad, la extensión y la duración de la voz. Se manifiestan por el enronquecimiento del timbre de la voz. Disfonías orgánicas. Son alteraciones de la voz causadas por lesiones anatómicas en los órganos fonatorios, tales como inflamaciones e infecciones, artritis o artrosis, propias de adultos de cierta edad, etc. Disfonías funcionales. Constituyen una alteración de la voz sin que exista una lesión anatómica en los órganos fonatorios. Pueden ser producidas por abuso vocal, relacionadas con una mala higiene vocal, como es hablar excesivamente, chillar, gritar, aclaramiento excesivo de la garganta o tos excesiva. Causas. La disfonía afecta principalmente el ámbito fonético-fonológico, al alterar la calidad, el tono y la intensidad de la voz, lo que dificulta la correcta producción de los sonidos del habla. No obstante, sus efectos se extienden a otros ámbitos del lenguaje. Estas alteraciones influyen en la comunicación, el aprendizaje y la participación social del alumno. 56. Condiciones. La intervención directa, trabajo individual. Disfonías orgánicas. Generalmente este tipo de disfonías responde bien a la intervención logopédica, si bien en muchos casos la intervención debe ir asociada a un tratamiento médico o farmacológico. Disfonías funcionales. El tratamiento logopédico es eficaz si se corrigen los malos hábitos o se eliminan las causas que las producen. Condiciones para la intervención indirecta. La intervención indirecta en disfonía se enfoca en modificar el entorno del paciente, sus hábitos y su percepción del problema, sin realizar ejercicios vocales directos sobre la fonación. Las condiciones principales para su implementación son: 1. Diagnóstico y etiología. Disfonías funcionales iniciales, es especialmente adecuada para disfonías funcionales, causadas por mal uso o abuso vocal, en etapas tempranas, donde aún no existen lesiones orgánicas establecidas, como nódulos avanzados o pólipos. Componente conductual psicológico, es útil cuando la disfonía tiene un fuerte componente de malos hábitos, gritar, susurrar, forzar la voz, o factores emocionales y de estrés asociados. 2. Características del paciente. Motivación y adherencia. El paciente debe estar motivado y ser capaz de comprender y aplicar consistentemente las pautas de higiene vocal y cambios de estilo de vida por su cuenta. Comprensión del problema. Se requiere que el paciente tenga un nivel de comprensión suficiente para entender la relación entre sus hábitos y su problema de voz. 57. Ausencia de patología orgánica severa. En casos de lesiones orgánicas severas, parálisis cordales u otras condiciones que requieran intervención médica o quirúrgica prioritaria, la terapia indirecta puede ser insuficiente por sí sola y debe complementarse con otros tratamientos. 3. Objetivos terapéuticos. Reducción de conductas traumáticas. El objetivo principal es la eliminación de comportamientos vocales perjudiciales, abuso vocal, tabaquismo, alcohol. Promoción de un entorno vocal saludable. Se busca modificar el entorno físico, reducir ruido, mejorar la humedad y emocional del paciente. 4. Implementación de la terapia indirecta. Las estrategias incluyen: higiene vocal, educar sobre hábitos saludables, como la hidratación adecuada, evitar irritantes, tabaco, alcohol, y descansar la voz cuando se está enfermo. Manejo del estrés y factores emocionales, abordar el estrés o la ansiedad que puedan estar somatizando en la laringe. Conciencia vocal, ayudar al paciente a reconocer cuándo y cómo está usando mal su voz para corregir el patrón. Aspectos a evaluar. 1. Historia clínica y antecedentes. Inicio y duración, ¿fue abrupto o gradual? ¿Persiste o va y viene? Factores desencadenantes: infecciones respiratorias, cirugías, intubación, traumatismos, exposición a humo irritantes, reflujo gastroesofágico, uso de medicamentos. Uso de la voz, profesión, profesores, cantantes, horas de uso, entorno, ruido, sequedad. Hábitos: tabaco, alcohol, cafeína, hidratación. Salud general, alergias, problemas neurológicos, ELA, Parkinson, tiroideos, o psicológicos, estrés, ansiedad. 2. Síntomas y características de la B chica OS.
58. Calidad, ronquera, aspereza, voz entrecortada, quebrada, soplada, tensa. Intensidad B chica o lumen, B chica o débil, dificultad para proyectar o subir el volumen. Tono registró, cambios en el tono, dificultad para alcanzar notas agudas. Respiración, falta de aire al hablar, fatiga vocal. Dolor esfuerzo, dolor o tensión al hablar. Afonía, pérdida total de la voz. 3. Evaluación médica y acústica. Laringoscopia, visualización directa de las cuerdas vocales, otorrinolaringólogo, para detectar nódulos, pólipos, inflamación, etc. Análisis acústico, medición de parámetros objetivos como tono, frecuencia fundamental, intensidad, volumen y calidad, CPP, HNR. 4. Síntomas de alarma, descartar patología grave. Disfonía persistente, más de 2 semanas, sobre todo en fumadores bebedores. Disfagia, dificultad para tragar, o disnea, dificultad para respirar. Instrumentos sugeridos para la evaluación. Cuestionarios de autoevaluación, miden el impacto funcional, físico y emocional de la disfonía en la vida diaria del paciente. Voice Handicap Index, B chica HI10, una versión corta validada que es muy utilizada, un valor igual o superior a 11 se considera patológico. Laringoscopia o nasofaringoscopia, examen visual de la laringe y las cuerdas vocales, utilizando una cámara. Videoestroboscopia, permite observar la vibración de las cuerdas vocales en cámara lenta para detectar irregularidades. Índice de gravedad de la disfonía, DSI, una medida objetiva combinada que utiliza la máxima fonación, frecuencia fundamental alta, intensidad baja y jitter para determinar la calidad vocal. 59. Orientaciones para su identificación y atención. La intervención logopédica en disfonías tiene como objetivo la mejora de la calidad vocal y la inteligibilidad de la emisión. La disfonía es un trastorno que puede afectar tanto a los alumnos como a los docentes. La recomendación general es que se observen normas estrictas de higiene vocal y se eviten sobreesfuerzos, no hablar en ambientes ruidosos o en ambientes inadecuados o poco saludables. Promover que las actividades escolares se realicen en ambientes poco ruidosos, con el fin de que tanto los alumnos como los docentes no deban forzar la voz, gritar o chillar. Adecuaciones para su atención de acuerdo a las condiciones de discapacidad visual. Dependen más de la comunicación verbal y táctil, por lo que las adecuaciones deben centrarse en claridad y descripción verbal, identificación clara del personal y del propósito de la atención, presentarse, explicar quién eres y qué vas a hacer. Descripciones verbales detalladas de cualquier instrucción, documento o actividad, por ejemplo pasos a seguir. Evitar gestos o ayudas visuales no explicadas, ya que no son accesibles para personas con baja visión o ceguera. Tecnologías tiflológicas y de apoyo cuando sea necesario, como lectores de pantalla y audiodescripción de contenidos. Discapacidad auditiva. 60. Personas sordas o con hipoacusia requieren que la información sea accesible visualmente y que se minimicen barreras auditivas, señalización visual clara y uso de pictogramas o texto para indicar instrucciones o pasos. Intérprete de lengua de señas, por ejemplo LSM, o servicios de videointerpretación cuando la comunicación verbal no sea accesible. Subtítulos, escritura o comunicación aumentativa, tablas de comunicación, pictogramas, SAC durante la atención. Buenas prácticas de comunicación, como hablar de frente, usar una iluminación adecuada, vocalizar con claridad y evitar cubrirse la boca. Dispositivos de apoyo auditivo o sistemas de bucle magnético donde sea posible. Discapacidad motriz. Esta categoría incluye dificultades para moverse o para usar la voz de forma prolongada, espacios accesibles y cómodos, con asientos adecuados y posibilidad de adaptar el entorno físico. Permitir descansos o pausas durante la conversación si hablar causa fatiga. Uso de herramientas de comunicación alternativa o aumentativa, AC, si la voz está afectada, como tabletas con generación de voz, pictogramas, o aplicaciones de texto a voz. Adaptar formularios o documentos para que puedan ser completados de forma digital o por asistencia si la motricidad limita el uso de papel y bolígrafo. Discapacidad intelectual, requieren apoyos para procesar, entender y responder a la comunicación, lenguaje simple y claro, frases cortas, sin jergas, pausas para verificar comprensión. 61. Lectura fácil y materiales adaptados cognitivamente, SAC o pictogramas, para explicar procedimientos o pasos del proceso de atención. Verificación de comprensión frecuente, pidiendo a la persona que repita o explique lo que ha entendido. Tiempo adicional y apoyo activo,
permitiendo un ritmo más lento y adaptado a las capacidades de procesamiento de cada persona. Neurodivergentes. Incluye condiciones como autismo, TDAH, dislexia u otros perfiles neurológicos diversos que pueden afectar la comunicación o la interacción social, personalización de la comunicación, preguntar cómo prefiere recibir la información, escrito, verbal, pausado, con ejemplos visuales. Flexibilidad en los tiempos de respuesta y permitir desbordes o pausas sin prisa. Soporte visual o estructural, como esquemas, agendas claras o instrucciones por escrito para acompañar la comunicación oral. Adaptaciones específicas según el perfil neurodivergente, por ejemplo, lectura fácil para dislexia o comunicación visual para ti donde convenga, y siempre preguntar directamente qué ayuda es más útil. Orientaciones para padres de familia. Resaltar la importancia del adecuado descanso nocturno de los niños, respetando el número de horas de sueño que cada niño necesita. 62. Informar a las familias sobre la necesidad de vigilar en sus hijos hábitos de buena higiene vocal y dar pautas para los casos en los que se observen malas prácticas vocales. Materiales sugeridos para su atención. 1. Botella de agua personal. Mantiene hidratadas las cuerdas vocales, disminuyendo la irritación y el esfuerzo al hablar. 2. Láminas o carteles de higiene vocal. Ayudan a identificar y reforzar hábitos adecuados e inadecuados en el uso de la voz. 63. 3. Pictogramas o apoyos visuales. Facilitan la comprensión de normas de cuidado vocal, especialmente en niños o alumnos con dificultades de lenguaje. 4. Espejo. Permite observar tensiones en rostro y cuello, favoreciendo una postura y emisión vocal más relajadas. 5. Grabadora de audio o aplicación de grabación. Ayuda al alumno a reconocer cambios en su voz y a tomar conciencia de su calidad vocal. 64. 6. Materiales impresos o digitales sobre higiene vocal. Refuerzan la información trabajada en clase o terapia y facilitan su aplicación en casa. 7. Cronómetro o reloj. Permite controlar tiempos de uso y descanso vocal para prevenir la sobrecarga de la voz. 8. Tarjetas o señales visuales de autorregulación vocal. Funcionan como recordatorios para hablar con menor intensidad y evitar gritar. 9. Material respiratorio, globos, plumas, popotes, pajillas. Favorecen el control de la respiración y reducen la tensión al producir la voz. 65. 10. Sistemas de comunicación aumentativa o alternativa, SAC. Permiten comunicarse sin forzar la voz cuando es necesario el reposo vocal. 66. Disfemia. Definición o concepto marco teórico. La disfemia o tartamudez de desarrollo es un trastorno de la fluidez del habla que se caracteriza por una expresión verbal interrumpida en su ritmo de un modo más o menos brusco. La disrupción del discurso se acompaña de otros signos anormales que afectan funcionalmente a la coordinación fono-respiratoria y al tono muscular junto con respuestas emocionales y negativas. Causas. Se han propuesto muchas teorías sobre los orígenes de la tartamudez, pero en la actualidad no existe consenso entre los especialistas. Sin duda, las numerosas variaciones entre los tartamudos oscurecen la existencia de algunos factores causales que contribuyen al trastorno. A menudo se ha acudido a factores físicos, como una dominancia cerebral mixta, un déficit específico del hemisferio izquierdo o un defecto en el mecanismo de retroalimentación entre el oído y el cerebro, que reduce la capacidad de la persona para controlar de modo eficiente la salida. Crystal, 1997, p. 278. Se han propuesto varias teorías psiconeuróticas que intentan relacionar la tartamudez con la personalidad o el estado emocional del hablante. Algunos llegan a rastrear el problema hasta la infancia. Las teorías de la ansiedad resaltan el papel que las reacciones adversas del oyente pueden desempeñar para favorecer el trastorno. Un ejemplo típico es el de los padres que corrigen prematuramente las carencias de fluidez de su hijo o se impacientan cuando las muestra. Ello provoca una inseguridad y ansiedad que, a su vez, deteriora más la 67. Fluidez. Es difícil escoger entre esas teorías, dado que se carece de una gran cantidad de datos pertinentes. Por ejemplo, ¿qué le sucedió al tartamudo en su infancia? Crystal, 1997, p. 279. Semántico, léxico. No aplica. Fonético, fonológico. Se refiere a la afectación en la fluidez y continuidad del habla, manifestándose como repeticiones o pausas de sonidos, sílabas o palabras. Existen 3 tipos de disfemia que pueden darse en función del tipo de disfluencia que presente la persona. Tónica, caracterizada por la repetición de sonidos aislados con múltiples interrupciones ocasionadas por espasmos. Clónica,
caracterizada por las repeticiones de sílabas y palabras enteras, más frecuentes en consonante que en vocal, más todavía en oclusivas y que se dan mayoritariamente a principio que en medio de palabra. Tónico-clónica o mixta. Semántico-léxico. Morfosintáctico. Desde una perspectiva morfosintáctica se analizan aspectos como la concordancia, el orden de las palabras, la flexión verbal, el uso de pronombres, los tiempos verbales y la estructura de las oraciones. 68. Alteraciones en la secuenciación de palabras o interrupciones que afecten la fluidez y organización sintáctica del habla. Pragmático y del discurso narrativo. Aspecto pragmático del lenguaje. La pragmática del lenguaje se refiere al uso funcional del lenguaje en contextos sociales, incluyendo la intención comunicativa, el respeto de turnos y la adecuación del mensaje a la situación comunicativa. Owens, 2016. En personas con disfemia, estos aspectos pueden verse influenciados por la ansiedad o la evitación de situaciones comunicativas. Discurso narrativo. En la disfemia, la estructura narrativa suele mantenerse, aunque la fluidez del discurso puede verse interrumpida. Condiciones para la intervención directa, trabajo individual especializado. La intervención directa se centra en el alumno, atendiendo sus necesidades específicas de comunicación. Condiciones del entorno. Espacio físico tranquilo, estructurado y predecible, ausencia de distractores visuales y auditivos, ambiente emocional seguro y libre de juicios. Condiciones pedagógicas. Ritmo individualizado, respeto al tiempo de respuesta, objetivos realistas y progresivos. 69. Actividades breves, significativas y funcionales. Estrategias principales. Ejercicios de respiración costo-diafragmática, técnicas de relajación muscular, control del ritmo del habla, modelado de habla lenta, lectura guiada y repetidas, uso de apoyos visuales y auditivos. Consideraciones emocionales. Validar emociones, fortalecer la autoestima, reducir ansiedad comunicativa, evitar correcciones constantes. Condiciones para la intervención indirecta, trabajo grupal y escolar. Busca modificar el contexto para favorecer la participación del alumno. Condiciones del aula. Clima de respeto, empatía y aceptación, normas claras de convivencia, promoción de la escucha activa. Estrategias grupales. Sensibilización sobre la diversidad del lenguaje, actividades cooperativas, turnos de participación flexibles, uso de distintas formas de expresión, oral, escrita, visual, eliminación de burlas y correcciones públicas. Rol del docente. 70. Modelar lenguaje pausado, dar instrucciones claras, evitar presionar al alumno para hablar en público, anticipar participaciones orales. Aspectos a evaluar. Área comunicativa. Tipo de disfluencias, frecuencia y duración, severidad, situaciones detonantes. Área emocional. Nivel de ansiedad, frustración, conductas de evitación, autoconcepto. Área social. Interacción con pares, participación en clase, respuesta del grupo. Área académica. Impacto en exposiciones, evaluaciones orales, comprensión de consignas. Instrumentos sugeridos para la evaluación. Observación sistemática en aula y contextos naturales, registros anecdóticos, listas de cotejo de fluidez. 71. Escalas de severidad de la disfemia, entrevistas a padres y docentes, cuestionarios emocionales, grabaciones de habla espontánea y dirigida. Adecuaciones para su atención según condición de discapacidad, discapacidad visual. Priorizar estímulos auditivos, descripciones verbales detalladas, uso de material táctil, ajustes en el ritmo de las actividades. Discapacidad auditiva. Apoyos visuales constantes, confirmar comprensión, uso de gestos naturales, posible apoyo de lectura labial o lengua de señas. Discapacidad motriz. Ajustes posturales, apoyos para respiración y control motor, tiempo adicional para responder, uso de tecnologías de apoyo. Discapacidad intelectual. Lenguaje claro y concreto, actividades repetitivas y estructuradas, refuerzos inmediatos, modelado constante. Neurodivergente TDAH, etc. Rutinas previsibles. 72. Anticipación de actividades orales, reducción de estímulos sensoriales, respeto a formas alternativas de comunicación. Orientaciones para su identificación y atención. Distinguir disfemia de disfluencias evolutivas, observar persistencia mayor a 6 meses, analizar impacto emocional y social, evitar etiquetado, derivación oportuna a especialista en lenguaje, trabajo interdisciplinario, USAER, docente, familia. Orientaciones para padres de familia. Escuchar con paciencia, mantener contacto visual, no corregir ni completar palabras, evitar frases de presión, fomentar ambientes comunicativos relajados, reforzar logros, no errores, dar ejemplo de habla pausada. Materiales sugeridos para su atención.
Tarjetas visuales, juegos de respiración, cuentos ilustrados, audios y grabaciones, juegos simbólicos, pictogramas, espejos, material multisensorial, aplicaciones de ritmo y fluidez del habla. 73. DUA, diseño universal para el aprendizaje, ajustes razonables, respeto a la diversidad comunicativa, eliminación de barreras para la participación. 74. Trastornos de la comunicación social o pragmático. Concepto. Este trastorno fue incorporado formalmente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición, DSM-5, diferenciándolo de otros trastornos del lenguaje y del trastorno del espectro autista. American Psychiatric Association, 2013. Causas fonético-fonológico, se refiere a las dificultades para usar correctamente los sonidos del habla y organizar esos sonidos del habla y organizar esos patrones para formar palabras, lo que afecta la inteligibilidad y la interacción social, a pesar de que la persona puede producir sonidos aislados, fallando en usarlos en el contexto de las palabras y frases. Semántico-léxico, se manifiesta en problemas para interpretar significados implícitos, como humor, sarcasmo o metáforas, para adoptar la comunicación al oyente o situación. Morfosintáctico, dificultades específicas en la estructura gramatical del lenguaje, como errores en la concordancia, uso de pronombres o artículos. Pragmático y del discurso narrativo, condición donde hay dificultad persistente para usar el lenguaje socialmente, afectando la conversación, relaciones y participación, sin tener problemas con la gramática o el vocabulario, sino con las reglas implícitas. Condiciones: la intervención directa. 75. La intervención directa en alumnos con TCS debe realizarse bajo condiciones específicas que garanticen la efectividad del proceso terapéutico y educativo, considerando que la principal dificultad se centra en el uso social del lenguaje más que en la forma o el contenido lingüístico. Puntos importantes a considerar. 1. Tener una evaluación diagnóstica previa. Antes de iniciar cualquier intervención, es indispensable contar con una evaluación integral que identifique dificultades pragmáticas específicas, nivel de lenguaje expresivo y comprensivo, habilidades cognitivas, sociales y emocionales, contextos donde se manifiestan con mayor frecuencia las dificultades. 2. Objetivos claros, funcionales y personalizados. La intervención debe basarse en objetivos concretos y observables, adaptados a la edad y nivel de desarrollo del alumno. 3. Con un contexto estructurado y predecible es necesario proporcionar un entorno que presente rutinas claras y anticipadas, utilizar apoyos visuales, minimizar distracciones, permitir la práctica guiada y repetitiva de habilidades sociales. Esto favorece la comprensión de normas sociales implícitas. 4. Interacción directa y moderada. La intervención directa debe incluir uso de ejemplos concretos y contrastes entre conductas adecuadas e inadecuadas, práctica guiada mediante juegos de roles, dramatizaciones y simulaciones y retroalimentación inmediata y positiva. 5. Generalización de habilidades para asegurar la funcionalidad de aprendizaje. Las habilidades trabajadas deben practicarse en distintos contextos: aula, patio, trabajo en equipo, y reforzar el uso espontáneo del lenguaje pragmático en situaciones naturales. 6. Intervención interdisciplinaria. La intervención directa es más eficaz cuando existe coordinación entre los docentes de aula, especialista en lenguaje o comunicación, orientación educativo o psicólogo. Esto permite coherencia en estrategias, expectativas y formas de apoyo. 7. Clima emocional seguro. El alumno debe sentirse aceptado y comprendido, libre de burlas o sanciones por errores comunicativos, motivado a participación sin miedo al fracaso. Un clima emocional positivo favorece la interacción y la iniciativa comunicativa. 76. 8. Seguimiento y evaluación continua. Es fundamental resguardar avances, dificultades, ajustar objetivos y estrategias según la evolución del alumno, valorar no solo el desempeño individual, sino la mejora en la interacción social. La intervención directa en el trastorno de comunicación social requiere condiciones pedagógicas, emocionales y organizativas que promueven un aprendizaje significativo del uso social del lenguaje, favoreciendo la inclusión y la participación activa del alumno en su entorno. Condiciones para la intervención indirecta en el grupo en alumnos con trastorno de la comunicación social, TCS. La intervención indirecta se orienta a modificar el contexto educativo y social más que a intervención de manera individual y directa con el alumno, con el fin de favorecer su participación comunicativa y social más que a intervenir de manera individual y directa con el alumno, con el fin de favorecer su participación comunicativa y social dentro del grupo. 1.
Sensibilización y formación del grupo es fundamental en el grupo que comprenda la diversidad en las formas de comunicación, reconocer que existen distintos ritmos y estilos comunicativos, desarrollar actitudes de respeto, empatía y aceptación. La sensibilidad debe realizarse sin etiquetas ni estigmatizar al alumno con TCS. 2. Mediación docente intencional. El docente cumple un rol clave como mediador, establecimiento normas claras de interacción, turbos de palabras, escucha y activa. 3. Organización cooperativa del aula. La intervención indirecta requiere uso de trabajo colaborativo y aprendizaje cooperativo, asignación de roles comunicativos claros, grupo pequeños que faciliten la interacción y rotación de compañeros para ampliar oportunidades comunicativas. 4. Adecuaciones a las dinámicas comunicativas. Es necesario ajustar las prácticas del aula para que las consignas sean claras, breves y explícitas, evitar dobles sentidos o ironías sin explicación. Se estructurarán las conversaciones y debates. 5. Uso de apoyos visuales y contextuales. En grupo debe contar con carteles con normas de conversación, guiones sociales visibles, agendas visuales de actividades grupales y señales visuales para turbos de participación. 6. Promoción de un clima socioemocional seguro en aula. Debe proporcionar interacciones libres de burla o rechazo, validación de error como parte del 77. Aprendizaje, refuerzo positivo de intentos comunicativos y construcción de relaciones de confianza. Aspectos a evaluar: uso social del lenguaje, comprensión del contexto comunicativo, turnos conversacionales, lenguaje no verbal, coherencia narrativa, comprensión inferencial. Instrumentos sugeridos para la evaluación. 1. Observación del alumno en el salón de clases. 2. Listas de cotejo sencillas. 3. Anotaciones breves sobre su comportamiento comunicativo. 4. Pláticas con los docentes. 5. Información proporcionada por la familia. Orientaciones para su identificación y atención. La identificación suele ocurrir a partir de los 4 o 5 años, cuando las demandas sociales de comunicación se vuelven más complejas. Los indicadores principales incluyen dificultad en el uso social, problemas para saludar, compartir información o iniciar conversaciones de forma apropiada al contexto. Falta de adaptación, no ajustan su lenguaje según quien sea el oyente, hablan igual a un director que a un amigo, o según el lugar, hablan fuerte en una biblioteca. Problemas con las reglas no escritas, dificultad para respetar turnos de palabra, mantenerse en el tema o interpretar señales no verbales, gestos, contacto visual, expresiones faciales. Interpretación literal, les cuesta entender el sarcasmo, las metáforas, los modismos o las bromas. Solo comprenden lo que se dice de forma explícita. Falla en la reparación comunicativa, si no se les entiende, no saben cómo reformular su mensaje para que el otro comprenda. Para la atención y apoyo. 78. La intervención debe ser multidisciplinar, involucrando a logopedas, fonoaudiólogos, psicólogos, docentes y familia. Aula, enseñanza explícita, no asumas que el alumno aprenderá por imitación. Hay que explicarle las reglas sociales. Cuando alguien te saluda, lo adecuado es mirar y responder hola. Anticipación y estructura, avisar con antelación los cambios de actividad para reducir la ansiedad social. Familiar. Ser modelos de comunicación, narrar en voz alta lo que pensamos o sentimos para ayudarles a entender las intenciones ajenas. Me siento un poco triste porque hoy llovió. Evitar ambigüedades, utilizar instrucciones claras y directas. En lugar de decir te gustaría recoger tus juguetes, decir por favor, guarda los juguetes en la caja. Teoría de la mente, ayudar al individuo a comprender que los demás tienen pensamientos y sentimientos distintos a los suyos. Análisis de vídeos, observar interacciones sociales grabadas para identificar señales no verbales y tonos de voz. Adecuaciones para su atención de acuerdo a las condiciones de discapacidad. Discapacidad visual 1. Explicar verbalmente lo que sucede a su alrededor. 2. Describir gestos, emociones y situaciones sociales. 3. Avisar con anticipación cuando tenga que participar. 4. Ayudarle a respetar los turnos al hablar. 5. Ofrecer ayuda para desplazarse, pero preguntar antes de hacerlo. 6. Pasillos y áreas libres de obstáculos. 7. Software con accesibilidad integrada, Zoom con transcripción, Word con lectura en voz alta. Discapacidad auditiva 1. Usar apoyos visuales para apoyar la comunicación. 2. Permitir el uso de lengua de señas mexicana. 79. 3. Explicar claramente las reglas de la conversación. 4. Asegurarse de que el alumno entienda las instrucciones. 5. Evitar hablar de temas importantes sin escribir en pizarrón. 6.
Contar con intérprete de lengua de señas mexicana, LSM. 7. Evitar hablar de espaldas detrás de intérprete o en lugares con poca obstrucción a intérprete, dificulta la visual. 8. Reducir ruidos ambientales que dificulten la comunicación, intérprete. 9. Más fuerte la voz para escuchar claramente que intérprete traduce claro y buen puente en la comunicación. 10. Sistemas de subtitulado automático en YouTube videos educativos. Discapacidad motriz 1. Adaptar la manera en que el alumno participa. 2. Respetar su tiempo para expresarse. 3. Facilitar apoyos para que pueda comunicarse. 4. Incluirlo en las actividades grupales. 5. Ajustar tiempos de atención o evaluación, considerando movilidad reducida. 6. Ofrecer alternativas para actividades que requieran desplazamiento físico. Discapacidad intelectual 1. Usar palabras sencillas y claras. 2. Repetir instrucciones cuando sea necesario. 3. Apoyarse en imágenes y ejemplos. 4. Reconocer y reforzar sus intentos de comunicación. 5. Evitar tecnicismos y frases largas. Neurodivergente 1. Respetar su forma de comunicarse. 2. Avisar con tiempo los cambios en las actividades. 3. Usar apoyos visuales para explicar situaciones sociales. 4. Ser flexible con su participación. 80. 5. Disponga de áreas con baja estimulación sensorial, poca luz y ruido, para evitar el estrés o la sobrecarga cognitiva durante la espera. 6. Diríjase siempre a la persona con discapacidad, no solo a su acompañante o tutor. Respeta su autonomía y dignidad. Orientación para padres de familia. El objetivo de los padres es convertir las rutinas diarias en oportunidades de aprendizaje natural. Modelado de la intención, no basta con que el niño pida algo, hay que enseñarle a mirar al interlocutor. Consejo, si el niño quiere agua, esperar un segundo a que haya contacto visual antes de entregársela, reforzando la conexión social. Uso de guiones sociales, social scripts, ayudar a los padres a preparar a sus hijos para situaciones específicas, ir al médico, un cumpleaños, el supermercado. Estrategia, practicar en casa qué se dice al llegar, cómo se saluda y cómo se despide uno. Interpretación de lo no verbal, enseñar a los padres a narrar las emociones y gestos. Ejemplo, mira la cara de la abuela, está sonriendo porque le gustó tu dibujo. Eso significa que está feliz. Turnos de conversación, utilizar juegos de mesa o simplemente pasar una pelota de hablar durante la cena para que el niño visualice cuándo le toca participar y cuándo debe escuchar. Evitar el lenguaje figurado sin explicación, explicar a los padres que el sarcasmo o las metáforas, me muero de hambre, pueden ser confusos. Deben ser literales al principio y luego explicar el doble sentido poco a poco. Materiales sugeridos para su atención. Tarjetas de inferencias sociales, imágenes que muestran situaciones, ejemplo alguien con un paraguas abierto donde el alumno debe adivinar qué pasó o qué pasará, ejemplo está lloviendo. Termómetro de las emociones, para identificar la intensidad de las reacciones sociales y ajustar el comportamiento al contexto. 81. Pictogramas de contexto, ayudan a entender que las reglas cambian según el lugar, no se habla igual en la biblioteca que en el parque. Videos cortos sin audio, excelentes para que el alumno intente explicar qué está pasando entre los personajes basándose solo en el lenguaje corporal. Apps de historias sociales, aplicaciones que permiten crear secuencias de pasos para interacciones sociales. Títeres o marionetas, permiten ensayar situaciones conflictivas o sociales desde una distancia segura, el niño no es el juzgado, es el títere. Cómics en blanco, dibujos de conversaciones donde el alumno debe rellenar los globos de texto con lo que sería socialmente adecuado decir. 82. Experiencia de intervención docente. Chica Evaluación del habla y lenguaje. Datos personales. Nombre, Noé Espinosa Osuna. Edad, 5 años. Fecha de nacimiento, con meses. Escuela, primaria estatal Martín Bautista Muñoz Usaer, X, CAM, grado y grupo. Primero B grande. Fecha de evaluación, 7 de octubre del 2025. Nombre de evaluador, María Fernanda Morales Aguilar. Motivo de la evaluación. Se observó dificultad en el habla. Aspectos físico de menor. Se presentó muy bien uniformado y con la disposición de participar, aunque no fue así durante toda la evaluación. Instrumentos de evaluación, prueba de articulación, BELE, batería de evaluación de la lengua española para niños mexicanos de 3 a 11 años. Comportamiento durante la evaluación, participativo inquieto no permitió concluirla. Habla exploración del aparato fonoarticulador. Forma. 83.
Componente fonológico, fonema proceso ejemplo consolidación, edad, B grande sustituye NUPE 2.0 N omite Avio 2.0 resultado. Nivel de rendimiento en la producción de fonemas del español, en relación con los niños de su edad, muy inferior al promedio. Contenido. Componente sintáctico, resultado. Presenta estructuras sintácticas simples, con oraciones cortas de 2 a 3 palabras. Se observan omisiones de artículos, preposiciones y dificultades en la concordancia de género y número. El uso de verbos es limitado y predominan frases telegráficas, lo cual se encuentra por debajo de lo esperado para su edad. Componente semántico, resultado. B chica vocabulario expresivo reducido para su edad. Presenta dificultad para nombrar objetos, acciones y describir imágenes, recurriendo frecuentemente a gestos o palabras genéricas. La comprensión del significado de algunas palabras es adecuada cuando se apoya con material visual, pero muestra limitaciones en la evocación léxica. Uso. Componente pragmático, resultado. Muestra intención comunicativa, sin embargo, presenta dificultad para mantener turnos conversacionales, iniciar y sostener interacciones verbales. Se distrae con 84. Facilidad y requiere constantes redirecciones para continuar la actividad. Lenguaje. Memoria auditiva, presenta dificultad para retener y repetir secuencias verbales cortas, como palabras y oraciones simples, lo que interfiere en la correcta producción del lenguaje oral. Expresivo, se encuentra por debajo de lo esperado para su edad. Presenta errores articulatorios, vocabulario limitado y dificultad para estructurar oraciones completas. Comprensión, comprende instrucciones simples y concretas, especialmente cuando se acompañan de apoyo visual. Presenta dificultad para comprender consignas largas o complejas. Nivel de competencia comunicativa, se ubica en un nivel bajo, ya que sus dificultades en el habla y lenguaje afectan la eficacia de su comunicación en contextos escolares. Identificación de barreras para el aprendizaje. Desarrollo motriz acorde a su edad, no se observan alteraciones motoras gruesas. Se identifican posibles dificultades en la motricidad orofacial que impactan en la articulación del habla. Desarrollo socioafectivo. Presenta disposición inicial para participar, aunque se muestra inquieto y con baja tolerancia a la frustración. Requiere acompañamiento constante para mantener la atención y finalizar. Etapa de desarrollo cognitivo, Piaget o Vygotsky. De acuerdo con Piaget, se encuentra en la etapa preoperacional, caracterizada por el pensamiento simbólico en desarrollo, lenguaje en construcción y dificultad para operaciones lógicas complejas. Conclusiones. 85. El alumno presenta un trastorno en el desarrollo del habla y lenguaje, evidenciado por dificultades en la articulación de fonemas, estructuración sintáctica, vocabulario limitado y bajo nivel de competencia comunicativa, lo cual repercute en su desempeño escolar y social. Se recomienda atención especializada para favorecer su desarrollo lingüístico. Recomendaciones. Canalizar al alumno a terapia de lenguaje de manera sistemática. Implementar estrategias de estimulación del lenguaje oral dentro del aula. Utilizar apoyos visuales, instrucciones cortas y modelado verbal constante. Favorecer actividades lúdicas que estimulen la articulación, vocabulario y estructuración de frases. Mantener comunicación constante con la familia para reforzar el trabajo en casa. Dar seguimiento desde el servicio de USAER. Propuesta de intervención para favorecer la competencia comunicativa. Área trabajada, articulación y producción de fonemas. Dificultad identificada, emisión inexacta de fonemas específicos. Competencia comunicativa a fortalecer, uso adecuado del lenguaje oral para comunicar mensajes de manera clara y comprensible. Actividad central, reconocimiento y articulación de fonemas con tarjetas. Objetivo general. Favorecer la correcta articulación y producción de fonemas mediante actividades visuales, auditivas y motoras que permitan al alumno tomar conciencia de su aparato fonador y relacionar los sonidos del lenguaje con las letras y palabras que los contienen. 86. Estrategia tiempo material actividad propósito articulación guiada visualmente 30 minutos espejo, tarjetas con fonemas, imágenes de articulación, grabadora, celular, pronuncio y observo 1. Seleccionar un fonema a trabajar, ejemplo R.2. Mostrar al niño una imagen visual del movimiento correcto de lengua, labios y flujo de aire. 3. Modelar el sonido de forma clara y lenta. 4. Identifica el fonema en palabras simples, ratón, rosa.6. Produce frases cortas que lo contengan, el ratón corre.7. Grabar su producción y escucharla juntos para reforzar autopercepción.
Mejorar la precisión articulatoria mediante la conciencia del propio aparato fonador y la práctica guiada del fonema dentro de sílabas, palabras y frases. Actividades complementarias para reforzar la competencia comunicativa 1. Escucho y señalo, discriminación auditiva. 87. Material, tarjetas de imágenes con palabras que inician con el fonema y otras distractoras. Actividad. Presentar varias tarjetas. El niño debe señalar la imagen que corresponda. Propósito, mejorar la discriminación auditiva y el reconocimiento del sonido en palabras cotidianas. 2. Completo la palabra, conciencia fonológica, material, tarjetas con palabras incompletas, ejemplo, atón ratón. Actividad. Mostrar la tarjeta y pedir al niño que identifique el fonema faltante. Decir la palabra de forma segmentada y luego completa. Propósito, fortalecer la relación entre sonidografía y favorecer la comprensión del fonema dentro de la estructura de la palabra. 3. Juego del eco, repetición guiada, material, ninguno. Actividad. El docente dice una palabra o frase muy marcada y el niño debe repetirla como un eco. Integrar palabras con el fonema al inicio, medio y final. 88. Propósito, automatizar la producción correcta del fonema a través de la repetición modelada. Evaluación criterios de logro. Identificar el fonema en palabras al ser escuchado, discriminación auditiva. Producir frases breves con el fonema manteniendo una calidad articulatoria aceptable. Instrumento sugerido, registro anecdótico, lista de cotejo y grabaciones comparativas. Indicadores. Produce el fonema de manera aislada. Produce el fonema en sílabas. Produce el fonema en palabras. Produce el fonema en frases cortas. Discrimina auditivamente el fonema entre otros sonidos. Conclusión. Esta intervención fortalece la competencia comunicativa del menor mediante 89. Actividades graduales que integran percepción, producción y uso funcional del lenguaje. Justificación de la propuesta de intervención. La propuesta de intervención se realizó a partir de los resultados obtenidos en la evaluación del habla y lenguaje del alumno Noé Espinosa Osuna. Durante la evaluación se detectaron dificultades en la pronunciación de algunos fonemas, lo que provoca que su forma de hablar no siempre sea clara y que tenga problemas para comunicarse correctamente en el aula. Estas dificultades afectan su participación en clase, la forma en que se expresa con sus compañeros y su comprensión durante las actividades escolares. Por esta razón, se consideró importante trabajar específicamente el área de articulación de los fonemas, ya que es la principal dificultad que presenta el alumno. La intervención propuesta utiliza actividades sencillas, llamativas y adecuadas para su edad, como el uso de espejos, imágenes y repetición de palabras, lo que permite que el alumno observe cómo mover su boca y lengua al hablar. Esta propuesta es adecuada porque responde directamente a las necesidades del alumno y busca mejorar su competencia comunicativa, ayudándolo a expresarse de manera más clara y segura dentro del contexto escolar, siguiendo los apoyos que brinda el servicio de USAER. Resultados de la intervención. Después de aplicar la propuesta de intervención, se observaron algunos avances en el habla del alumno. A través de las actividades realizadas, el alumno mostró mayor interés y participación durante las sesiones de trabajo. Los principales resultados fueron los siguientes. 90. Logró mejorar la pronunciación del fonema trabajado cuando se producía de forma aislada. Presentó avances al pronunciar el fonema dentro de sílabas y palabras sencillas. Identificó el fonema al escucharlo en diferentes palabras, lo que muestra un avance en la discriminación auditiva. Mostró mayor seguridad al participar en actividades orales. Con apoyo del docente, logró formar frases cortas utilizando el fonema trabajado. Aunque el alumno aún necesita continuar con la intervención, los resultados muestran que la propuesta fue adecuada y favoreció el desarrollo de su lenguaje oral. Se considera importante seguir reforzando estas actividades para lograr una mejor comunicación en el aula. 91. Conclusiones. A lo largo de este trabajo se comprendió que los trastornos del lenguaje y la comunicación influyen de manera directa en el aprendizaje, la participación y la seguridad de los alumnos dentro del aula. Por esta razón, la evaluación y la intervención no deben verse solo como un requisito escolar, sino como una oportunidad para conocer al alumno, identificar sus necesidades reales y brindarle los apoyos adecuados. Instrumentos como la escala de articulación, la observación y las guías de competencia comunicativa permiten tener una visión más clara y completa del desarrollo del lenguaje. También se reconoce que no todos los alumnos presentan las mismas dificultades ni avanzan al mismo ritmo, por lo que es fundamental aplicar estrategias flexibles, individualizadas e inclusivas.
La atención temprana, el refuerzo positivo y un ambiente de confianza favorecen no solo la mejora del lenguaje, sino también la autoestima y la motivación del alumno. Finalmente, como futuros docentes en inclusión educativa, se reafirma el compromiso de observar, escuchar y acompañar a los alumnos con sensibilidad y responsabilidad, entendiendo que cada pequeño avance es significativo. Trabajar el lenguaje no es solo enseñar a pronunciar sonidos, sino ayudar a los alumnos a expresarse, comunicarse y sentirse parte activa de su entorno escolar y social. 92. Referencias. Respuesta educativa para el alumnado con discapacidad sensorial https://www.afoe.org apoyo educativo alumnado necesidades específicas NEAE discapacidad algoreducation.com, SF. Intervención educativa con personas con deficiencia auditiva ISAAC. https://library-algoreducation.com /docs/26687 intervención deficiencia auditiva SAAC Autismo España, SF. Guía de ciudades inclusivas, rumbo al autismo. https://autismo.org/wp Content Uploads 2024, 04, 2024 Guía Ciudades Inclusivas rumbo a Autismo España PDF Espínola Jiménez, A, y Benzú San Martín, P. 2015. La accesibilidad en el entorno para personas con discapacidad auditiva. Manual de Atención Inclusiva, IPDI. https://educacionyucatangov.mx multimedia publicaciones /210.113 Manual Atención Inclusiva IPDI PDF Secretaría de Educación Pública. 2018. Estrategias de intervención en el aula para alumnos con dificultades del lenguaje y comunicación. Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. https://resumseptiembre.gov.mx estoraje recursos planes 200-2018//4THWTB chica OSX4 LIE 505 PDF Secretaría de Educación Pública. 2020. Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, ENEI. https://const1s3 uswest1 amazonaus.com WP Content Uploads 2020, 04, 11073434 ENEI PDF Secretaría de Educación Pública. 2022. Desarrollo del lenguaje, la comunicación y sus alteraciones. Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. https://resumseptiembre.gov.mx estoraje recursos planes 2022/GB chica MW grande CZ7U5 a 4622 PDF Secretaría de Educación Pública, 2023. Manual de Apoyo a la Educación Inclusiva, USAER-CAM. Dirección General de Educación Especial. https://educación especial septiembre.gov.mx estoraje recursos /05/X7DHJHHOJH Camp Manual USAER PDF Secretaría de Educación Pública, 2023 B grande. Integración educativa al aula regular. Dirección General de Educación Especial. 93. Estimulación del lenguaje y la comunicación. Dirección General de Educación Especial. https://educación especial septiembre.gov.mx estoraje recursos aprende 3/B chica TDP by TLWA estimulación del lenguaje y comunicación PDF Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. 2023. Dificultades severas de comunicación. https://www.didacticayucatangov.mx multimedia publicaciones /230.301 tomo 9 Dificultades comunicación PDF American Psychiatric Association. 2014. DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 5, ed. https://www.federaciocatalanatda.org WP Content Uploads /2018 12/DSM-5 Manual Diagnóstico y ESTADISTOELOSTRASTORNOSMN-161.006.112 PDF Peña Casanova, J. SF. Manual de Logopedia. https://www.script.com document /637.939.639 Manual de Logopedia de Pena Casanova understood.org, SF. Artículos para padres. https://www.anem.org Larasac, SF.
Materiales de habilidades sociales. https://arasac. 94. 95.